Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, fíjense por ejemplo en el caso 14 nosotros tenemos que encontrar la ecuación del plano tangente en un punto determinado, que en este caso es el 1, 2, 4, ¿sí?, de una superficie determinada, vamos a llamarle superficie S, donde esa superficie está pensada como z igual a f de xy más x al cuadrado. O sea, en definitiva, todo esto es una función, es lo mismo de siempre, pero hay una parte de la función que no la conocemos. ¿Qué sabemos? Que f es 2, o sea, de derivadas segundas parciales continuas. Sabemos que la imagen en el 1, 2 nos va a quedar con 3. Sabemos que es un máximo, hay un máximo relativo en 1, 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos varios datos como para trabajar. Entonces este es un ejercicio bastante más lineal porque ya sabemos hacia dónde tenemos que apuntar. Para empezar, nosotros para entender lo del plano tangente tenemos que entender primero cuál es la ecuación de un plano tangente normal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos el siguiente elemento. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso estamos definiendo z como nuestra función g de xy. O sea, g de xy, por su parte, es lo que identificamos acá. Una función que nosotros no conocemos, pero que sumado con x cuadrado hace otra función de dos variables que sí conocemos y la idea con esto es trabajar y elaborar lo que se pueda. Entonces, cuando estamos hablando de un plano tangente a una función, que en este caso es la función g, ¿sí?, que z está puesto, esto es importante, que z está puesto explícitamente como función, ¿sí?, y en este caso estamos en un punto x0, esto se define como z va a ser la derivada de g respecto de x por x menos x sub 0, ¿sí?, más la derivada de g respecto de y por y menos y sub 0, más finalmente el punto, que sería la imagen del punto en ese punto en particular. Ya tienen todos estos componentes y con esto es a lo que tenemos que apuntar. Entonces, la idea sería con este motivo calcular cuánto nos quedan las derivadas parciales y la imagen del punto y demás en cada uno de los casos. Entonces, vamos a empezar por ese lado. Entonces, fíjense, el punto en cuestión es el 1, 2. Sabemos que hay un máximo, eso es una pista con qué tenemos que hacer con las derivadas que vayamos encontrando en cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, fíjense, vamos a empezar calculando las derivadas parciales, ¿no? O sea, g, dijimos que era, en este caso, g, dijimos que era f más x al cuadrado. Entonces vamos a partir de acá y calcular cuánto nos van a quedar en cada caso. Derivada de g respecto de x, vamos a tener la derivada de f respecto de x más 2x, ¿sí? Luego tenemos derivada de g respecto de y, que va a ser la derivada de f respecto de y sola, porque pues esto sea nulo. ¿Cuál es el punto en cuestión? Fíjense que a nosotros nos piden el plano tangente en el punto 1, 2. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que en 1, 2 hay un máximo. Entonces, como datos, ¿sí?, nosotros tenemos que interpretar un poco ese enunciado y decir, si f de 1, 2 es máximo, eso implica que es un punto crítico, por lo tanto hay algo que pasa con las derivadas en ese punto importante. Fíjense, esto implicaría que el gradiente de la función en ese punto se anularía porque las dos primeras derivadas serían 0. Entonces es muy importante esto porque ¿qué tenemos acá? Derivada parcial respecto de x en ese punto y lo mismo derivada parcial respecto de y en ese punto. Entonces, si nosotros calculamos las derivadas parciales en el punto que nosotros nos piden, que en este caso sería el 1, 2, ¿sí?, fíjense que aparte estamos calculando el 1, 2 porque el 1, 2 del plano es justamente la imagen que a nosotros nos interesa calcular. Entonces vamos a tener, en definitiva, o sea, toda esta función evaluada en el 1, 2, lo mismo de este lado,
lo que hacemos es reemplazar los valores de la función en cada uno de esos puntos. Entonces observen ustedes. Derivada en el 1, 2, que dijimos que era 0, o sea que acá tenemos 0 más 2 por x, que en este caso vale 1, o sea que tenemos 2. Y luego derivada respecto de y, que en este caso nos va a quedar con 0. Con lo cual, fíjense, ya sabemos que esto vale 2, es este 2 que vemos acá, y esto vale 0, que es esto que ya tenemos aquí. Después hay otro punto. ¿Qué pasa con la imagen de la función en el 1, 2? Bueno, la imagen de la función en el 1, 2, fíjense, a nosotros nos dicen que el punto por el que pasa esta gráfica es el 1, 2, 4. ¿Qué quiere decir? Que cuando z valga 4, x e y van a valer 1 y 2. Entonces, en definitiva, en ese sentido, si reemplazamos los puntos, nos va a quedar 4 es igual a la imagen de f de 1, 2 más 1 al cuadrado. Por enunciado, la imagen de 1, 2 es 3, con lo cual vamos a tener 4 es igual a 3 más 1, con lo cual chequeamos que no hay problema. Entonces, la imagen de g en el 1, 2, que sería todo esto, g en el 1, 2 nos va a quedar 4, chequeamos que está bien, entonces ahora ya tenemos todos los elementos para poder reemplazar, ¿sí? Y averiguar cuánto nos da en cada caso el plano. Entonces en limpio, esto nos va a quedar que el plano tangente a la función g, en este caso en el 1, 2, vamos a tener z, que es igual a 2 por x menos 1, que es el punto por el que pasa, más 0 por todo el otro término, más la imagen, que en este caso es 4. ¿Sí? Con lo cual vamos a tener que z nos va a quedar como 2x menos 2, ¿sí? Más 4, z es igual a 2x más 2, o lo que es lo mismo, si nosotros lo pasamos del otro lado, vamos a tener menos 2x más z es igual a 2, o lo que es lo mismo, el plano se puede pensar como 2x menos z es igual a menos 2. ¿Sí? Depende de la expresión acá, porque en la resolución nosotros lo podemos puesto de esta forma, entonces nada, ambas formas son equivalentes. Bien, y ahora viene la segunda parte del ejercicio, que es parecida, digamos, tiene un poco de la mecánica similar, pero hay que tratar de buscar otras formas de resolverlo. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener, ¿no?, una función que va de R2 a R, ¿sí?, de clase C2, eso quiere decir que, clase C3, eso quiere decir que las derivadas de tercer orden parciales son continuas. Vamos a ver en ese caso, fíjense que en ese caso vamos a tener que el gradiente de la función 1, 2 nos va a quedar 1, 0, ¿sí? Y lo que sabemos es que la matriz hessiana de la función evaluada en el punto, matriz hessiana, estamos hablando de que va a quedar 1, 0, 0, 2. ¿Okay? Entonces hasta ahora tenemos información de las derivadas segundas y demás. Nosotros de esto tenemos otra función g, que es función de x, y, que va a estar hecha por la función f, ¿sí?, la misma que acabamos de ver, más k por la constante k por x, más y menos 2 al cuadrado, siendo k un número real, que es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es ese número real? ¿Para qué? Para que en 1, 2, ¿sí?, g tenga un extremo relativo. Acá no nos dicen si es máximo o mínimo, ¿ok? Esa sería la idea. Entonces, vamos a ir viendo punto a punto qué pistas tenemos con lo que nos dicen en este caso en el ejercicio. Fíjense, para que tenga un extremo relativo, ¿qué tiene que ocurrir? Suponete, si g tiene extremo en 1, 2, o sea, vamos a seguir lo que es el criterio de la matriz hessiana al pie de la letra. Vamos a tener primera derivada parcial en ese punto, va a ser 0 respecto de x y respecto de y. Ok. Y luego, para que tenga un extremo y lo podamos clasificar, tenemos que ver qué ocurre con la matriz hessiana de la función en ese punto. Lo más probable es que el determinante tenga que ser distinto de 0, hay que ver qué pasa ahí con las segundas derivadas parciales y demás, ¿no? Entonces, vamos a calcular para empezar. G nos va a quedar como la función f más la constante por x más y menos 2, todo esto al cuadrado. Entonces vamos a calcular primera derivada respecto de x, tenemos la primera derivada de f respecto de x, más k, más nada, porque acá no hay nada,
vamos a ver primera derivada respecto de y, en este caso sería f respecto de y, más 0, porque no hay nada, más 2 por y menos 2 a la 1 por 1, porque no hay mayores elementos a continuación. Entonces ahora hay que reemplazar esas derivadas en el punto que nos interesa. ¿Sí? Fíjense, vamos a reemplazar acá la primera derivada de g respecto de x en el 1, 2. Eso quiere decir que acá vamos a tener cuánto vale la derivada de g en el 1, 2 más k, la constante. Después lo mismo de este lado, en el 1, 2. Lo mismo acá, tenemos que reemplazar cuánto nos había dado al principio. Y luego acá y, que por definición va a valer 2. 2 menos 2 se hace 0, con lo cual todo este término se anula, se hace 0. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué habíamos dicho nosotros del enunciado? Fíjense que el enunciado, recuerdo acá por las dudas, que el gradiente de f en 1, 2 nos había quedado 0. Eso quiere decir, en 1, 0, perdón. Eso quiere decir que implícitamente derivada de f de x en ese punto nos da 1 y la derivada de f de y en ese punto nos da 0. Entonces podemos reemplazar directamente, fíjense, g de x evaluado en el 1, 2 nos va a quedar 1 más k, ¿sí? Y luego tenemos derivada de g en y en el 1, 2 nos queda 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué condición habíamos dicho? Que ambas dos tenían que ser iguales a 0 para que haya un punto crítico, ¿sí? En ese sentido. Entonces, cuando reemplazamos para calcular cuánto nos queda, en ese caso vamos a tener que esto tiene que ser igual a 0, esto por definición es igual a 0, 1 más k tiene que ser igual a 0, si despejamos k tiene que valer menos 1. Entonces ya ahí tenemos el valor de cuánto nos queda en ese caso. Y después la idea es que, aparte de esto, dice que tiene que tener extremos relativos, tiene que cumplir la segunda condición, que el determinante de la matriz hessiana tiene que ser distinto de 0, ¿sí? O sea que tenemos que calcular las segundas derivadas parciales y ver cuánto nos queda. Entonces vamos a proceder de este dato que tenemos acá, vamos a calcular las segundas derivadas parciales de g respecto de x. Fíjense, g respecto de x dos veces, esto sería en este caso f respecto de x dos veces más nada, pues la constante se fue, g respecto de y dos veces, esto sería f de y dos veces más 2, en este caso esto sería más 2i, en este caso sería más 2, y luego tenemos g de x y luego respecto de y, que nos va a quedar como f respecto de x y luego respecto de y de la misma forma las derivadas cruzadas del otro lado. Entonces, en ese caso, si armamos con estos tres elementos, la matriz hessiana de g nos va a quedar, ¿no? Sería vamos a tener f de xx, luego acá vamos a tener f de xy, luego vamos a tener f de xy y finalmente f de ii más 2. Si lo separamos en una suma de matrices vamos a tener solo las derivadas segundas con la suma de una matriz que tenga todos los ceros y acá un 2. Entonces, esto ya es la matriz hessiana de f, ¿sí? Que nosotros ya la conocemos porque nos la dan como dato, ¿okay? Entonces, la matriz hessiana de g nos va a quedar como 1, 0, 0, 2, ¿sí? Más 0, 0, 0, 2, en este caso esto nos va a quedar con 1, 0, 0, 4. Y por lo que vemos acá en este caso es positivo. Fíjense que acá en este caso en el punto vamos a tener gxx va a ser mayor que 0, g de y mayor que 0, con lo cual estamos ante un mínimo relativo. Y ese sería, digamos, la moraleja del ejercicio. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.